Dios les bendiga, amada iglesia. Ahora agradecemos a Dios, ¿verdad?, que nos concede esta preciosa oportunidad de estar una vez más en este hermoso lugar. Me alegro de verles a todos, hermanos. Los veo bien, gracias al Señor. Bienvenidos a los que no están y a los que se han acercado a este hermoso lugar, porque es bonito, ¿verdad? Qué bueno de que, a pesar de que el ministerio está en sesión en esta hermosa hora, ¿verdad? El pueblo del Señor sabe, ¿verdad?, que viene a la casa del Señor y aquí estamos para rendirle honra y gloria a ese Dios todopoderoso, ¿verdad?, que se merece la alabanza y la adoración de su pueblo. Y aquí está Cristo con nosotros, ¿verdad?, porque Él ya no está, digo Él que ya no estaría con ellos, con los discípulos, sino que ya Él estaría en ellos, ¿verdad? Esa es la palabra, la diferencia, con y con en, ¿verdad? Con y en. Entonces ahora está en nosotros, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo, y donde están todos los tres, allí está la presencia del Señor. Se han usado muy hermosas las alabanzas en los tiempos que han transcurrido, y ahora viene este maravilloso tiempo, y bendiga al ministerio, al pastor por la confianza, en lo cual lo hacemos, hermanos, con alegría, ¿verdad?, porque hablar, hermanos, un poquito o mucho del texto santo, de la palabra del Señor, es un privilegio de que solo a los humanos, ¿verdad?, a los seres vivientes se nos dado ese privilegio. Si se mostrase aquí un ángel para predicarnos, podríamos caer muertos, ¿verdad? Pero qué bueno de que Dios, ¿verdad?, se valió de esta palabra santa y nos ha provisto a todos nosotros para que podamos leer la verdad y edificarnos los unos a los otros, ¿verdad?, en el conocimiento de la palabra de Él, porque Él nos ha dejado esta palabra para que podamos, ¿verdad?, ser edificados, porque ella es viva y eficaz, dice la palabra, ¿verdad? Viva y eficaz y útil, hermanos, y siempre lleva el fin, ¿verdad? El fin por el cual va a ser enviada y ha sido enviada para, hermanos, ella nunca regresa vacía, ¿verdad?, a Él. Así que, puestos sobre estos pies, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Dios bendiga a los amigos que están con nosotros y así a amistades que nos honran con su presencia. Sean todos bienvenidos. Si alguno hubiese estado ausente por motivo ya sea de estado fuera del estado o por salud, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12. Era la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y su capítulo 12, y vamos a leer el verso 27. Gloria al Señor. Levántenlo todos, los niños, los ancianos, los jóvenes, y el que no anda Biblia, comparta ahí, o el que, ¿verdad?, no puede leer, escuchen. Vamos a todos a escuchar este hermoso texto. Primera de Corintios, capítulo 12 y su verso 27. Cuando lo hayan encontrado, me contestan con un amén, hermano. Gloria al Señor. Bien, la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la letra dice: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esa es la palabra del Señor, hermano. Gloria al Señor. Y bien, vamos a predicar bajo ese texto, ¿verdad? Ese pensamiento en esta hora, de que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos se creen miembros del cuerpo de Cristo, hermanos? ¿Verdad? Somos el cuerpo de Cristo. ¿Sabe, hermanos, de que esto es una, ¿verdad? En la Biblia hay aproximadamente, según, ¿verdad?, los que tienen más conocimiento de la palabra del Señor, de que hay aproximadamente como 70 parábolas, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Y entre esas 70 parábolas, esas metáforas, hay aproximadamente 70 metáforas. Una metáfora, ¿verdad?, es un contraste, ¿verdad?, una comparación, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad?, yo soy el pan de vida, ¿verdad?, refiriéndose, ¿verdad?, de que el pan, ¿verdad?, todos conocemos de que alimenta, ¿verdad?, el pan nutre. Entonces él dijo de que él era el pan, porque, ¿verdad?, en mis palabras dijo él de que eran vida y que eran vida en abundancia, ¿verdad? Entonces estaba comparando él, ¿verdad?, con el pan. Entonces la iglesia del Señor, hermanos, en la palabra, en las escrituras,
¿verdad? Es una comparación con el cuerpo, ¿verdad? Todos conocemos el cuerpo. Qué maravillosa es la palabra del Señor, que, ¿verdad?, en aquellos tiempos Pablo tal vez no entendía mucho, no tenía ese conocimiento científico que ahora existe, ¿verdad? Que ahora los doctores, usted vaya, sabe cada parte de su cuerpo, cada miembro, saben cuántas células, cuántos huesos, cuántos ¿verdad?, miembros vitales tiene el cuerpo. Y ahora hay una ciencia, ¿verdad?, avanzada, y todos conocemos, hasta los que, ¿verdad?, no practicamos en esas ramas, ¿verdad?, de la medicina, pero el conocimiento está para todos ahora actualmente. Entonces, pero esa comparación, ¿verdad?, de la iglesia del Señor con el cuerpo, leía yo, hermanos, de que cuando, ¿verdad?, un niño nace, ¿verdad?, un recién nacido, un infante, hermanos, tiene aproximadamente 270 huesos, ¿verdad?, en su cuerpo. Y a medida que se va desarrollando, ¿verdad?, ese infante, ese niño, ya en su edad adulta, ¿verdad?, hay ciertos huesos de que se funden en sí y se vuelven, ¿verdad?, una sola unidad, de manera que cuando llega uno a una edad adulta, el cuerpo blando, ¿verdad?, humanamente, ya los que somos ya adultos de 21 años en adelante, ya estamos completos supuestamente tenemos nuestro esqueleto humano, tiene 206 huesos. Entonces, y eso es, ¿verdad?, le da la firmeza, ¿verdad?, acompañado de los músculos, de las coyunturas y todo, el cuerpo humano, ¿verdad? El ser humano, hermanos, somos tripartitos, es decir, de que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad? El apóstol dice: todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresibles para la venida del Señor. Entonces, ¿verdad?, somos compuestos de tres, ¿verdad? Somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Pero este cuerpo, ¿verdad?, en este cuerpo humano está el corazón, está, ¿verdad?, los pulmones, los riñones, el hígado, miembros vitales. Y hay unos que si se fuesen removidos dejamos de funcionar y morimos, como el corazón o el hígado, por ejemplo. Hay personas que pueden vivir con un solo pulmón, ¿verdad? O pues hasta podemos perder los dos, ¿verdad?, ojos, la vista, y podemos sobrevivir, podemos vivir, ¿verdad? Pero cada miembro tiene su función. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene su respectiva función. Entonces, y así, ¿verdad?, atrayéndolo al campo espiritual, hermanos, el cuerpo, ¿verdad?, que somos todos nosotros, la iglesia universal, ¿verdad? Este es solamente un pequeño grupo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ¿verdad?, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, dice las Escrituras, en Romanos capítulo 12 dice la palabra del Señor, de que, hermanos, somos, dice el apóstol en el capítulo 12 y su verso 4 adelante, porque de la manera que un cuerpo, dice, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad? Es bien claro, ¿verdad? De la manera, está aluyendo, como decía, una comparación al cuerpo humano y como atrayéndolo, ¿verdad?, y conjugándolo con el cuerpo de Cristo. Entonces, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera de que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y empieza, ¿verdad?, a enumerar ciertos dones, ¿verdad?, en cuanto a la diversidad de que hay en la iglesia del Señor, ¿verdad? Cada miembro, todos tenemos diferentes miembros en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y pero dice, no todos los miembros tienen la misma función. Entonces se da cuenta en la iglesia del Señor. Todos, dice el apóstol, ahora todos, somos hijos de Dios. Ahora, hermanos, somos hijos de Dios si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿verdad? ¿Cuántos somos hijos del Señor en esta hora, hermano?
Somos la iglesia del Señor. Si usted ha nacido de nuevo, ha confesado a Cristo como su único, suficiente Salvador de su vida, usted es un hijo de Dios, heredero de Él y coheredero con Cristo Jesús, Señor nuestro. Los mismos derechos, hermanos, de quebrar. Tiene un evangelista, tiene el ministro, tiene el pastor, tiene ¿verdad? El maestro, ¿verdad? O cualquiera, el ujier, el joven, o cualquiera que sea, hermanos, ¿verdad? Miembros que seamos parte del cuerpo de Cristo, en los mismos derechos tenemos. La misma herencia vamos a recibir en la alcaldía, el mismo pago, el mismo denario. De manera de que, pero la diversidad en la iglesia del Señor, hermanos, es algo inevitable y es algo muy bueno, ¿verdad? La diversidad de diferentes dones, ¿verdad? ¿Cuál es su don? ¿Se recuerdan, hermanos, ¿verdad? Aquella parábola ¿verdad? De los dones, ¿verdad? De los talentos, ¿verdad? Que a uno se le fue dado 5, a uno se le fue dado 2 y al otro se le fue dado 1, ¿verdad? 1, 2 y 5. El que se le fue dado 5 lo multiplicó, ¿verdad? Y ¿verdad? Lo duplicó y trajo 10. El que se le fue dado 2 fue y, ¿verdad? Y lo duplicó y le trajo 4. Y el que se le dio 1, ¿verdad? Aquel lo fue a enterrar. Pero entonces lo que nos enseña esta parábola, hermanos, de que todo se nos ha dado, que sea uno. Aunque sea uno, usted tiene un talento. Usted tiene un don, bien ya sea, hermanos, ¿verdad? De servir, bien ya sea ¿verdad? Bien ya sea de manejar la venta, ya sea de colaborador en la obra del Señor, o lo que sea, pero todo se nos ha dado un talento. Entonces, pero hermanos, está en nosotros en hacer, ¿verdad? Desarrollar. La vez pasada, hermanos, ¿verdad? Yo predicaba acerca del crecimiento, ¿verdad? Cuando le dice el apóstol Pedro a la iglesia, le dice crecer en la gracia, ¿verdad? Crecer en la gracia que habéis recibido, ¿verdad? En el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y a Él, entonces, crecer en la gracia. Entonces, hermanos, a todos se nos ha dado un talento. A todos se nos ha dado una gracia, un talento, un don, ¿verdad? Ya sea de cantar, ya sea de servir, ya sea, hermanos, de ayudar, de maestro en la escuela dominical, o ya sea, pero no es solamente tener el talento, ya ese usted lo ha recibido. Entonces, ¿qué toca, hermanos, verdad? Ahora en el Señor, ahora que estamos en el cuerpo de Cristo, es hacerlo crecer, ¿verdad? Desarrollarlo, hermanos, avanzarlo, ¿verdad? De manera hasta que el día sea perfecto, dice la palabra del Señor. Porque nosotros, hermanos, no somos de los que retrocedemos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? De que el cristiano no debe de menguar en ninguna manera. No debemos de ir para atrás. Dice Pablo, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Entonces no somos de los que, ¿verdad? Vamos para atrás, hermanos, y que vamos desmenguando. Bien es cierto, vendrán, ¿verdad? Momentos difíciles a la vida del cristiano, vendrán, no todo el tiempo vamos a estar, hermanos, cantando victoria. Pero en Cristo seremos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Todo lo puedo en Cristo, dice Pablo, porque Él me fortalece. El cristiano aún cuando está derribado, dice Pablo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Oiga bien, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, de manera de que el cristiano pueda hacer que caiga, pero se levanta, porque en Cristo somos más que vencedores. Cuando entendemos, hermanos, de que la iglesia del Señor no está huérfana, que somos hijos de Él, que somos miembros del cuerpo de Cristo, y que Él es la cabeza, y que Él ha sometido todas las cosas bajo los pies de la iglesia, y lo dado, hermanos, por cabeza a la iglesia, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero es cuestión, hermanos, de nosotros entender quiénes somos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted?
Usted es una hija de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted es un hijo de Dios. Somos hijos de Él, herederos de Él y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque dice el apóstol de que para que un testamento tenga validez, hermanos, tiene que morir el testador, ¿verdad? Es algo de conocimiento común entender esto. Nadie puede heredar una herencia si el que mandó, ¿verdad?, a redactar ese testamento todavía sigue vivo. Nadie puede tomar posesión, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Si su padre, usted es hijo único y su padre sabe que lo va a heredar, pero la verdad es que aún el padre puede, ¿verdad? Si es un menor de edad, deja un albacea para que, ¿verdad?, administre, ¿verdad?, y pueda hacer esa transición cuando, ¿verdad?, un hijo todavía es menor de edad. Pero Cristo, dice Pablo, de que Él murió. Él murió en la cruz de Calvario y al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces Él, al morir, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, entonces Él ya, hermanos, efectuó esa herencia. Ya somos nosotros herederos, ya tenemos esa herencia. Si es que, hermanos, perseveramos hasta el fin y poder decir, como dijo Pablo, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada esa corona de justicia que el Señor juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Entonces, dice la palabra, dice, de manera de que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, y en el de enseñar, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y todo esto, ¿verdad?, en el amor del Señor. Entonces, la diversidad enriquece a una iglesia. La iglesia, hermano, de los Corintios era una iglesia bien bendecida. Tenían todos los dones, de verdad. Llámese de profecía, de sueño, de interpretación, hermanos, de servicio. Hermanos, tenían, hermanos, toda la diversidad de dones que se podría enumerar en las palabras del Señor. Pero habían ciertos excesos, habían ciertos desórdenes, y Pablo por eso llamaba la atención, ¿verdad?, en lo que y él enviaba estos sermones, estas cartas, para edificar a la iglesia y para de que, hermanos, pudiesen, ¿verdad?, convivir y pudiesen, hermanos, edificarse mutuamente, poderse edificar los unos a los otros en la gracia que habían recibido. Oiga, si regresamos un poco atrás de la lectura, en el capítulo 12 de 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 14, dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿verdad? No es un solo miembro, ¿verdad?, el cuerpo, sino se compone diferente, llámese oreja, oído, los 5 sentidos que nosotros tenemos, la vista, ¿verdad?, el tacto, los dedos, las manos, todos nuestros miembros internos, hermanos, y cada uno de esos miembros tiene su función. Dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, son muchos miembros, ¿verdad? Si dijere, aquí está hablando de ciertas partes del cuerpo, ¿verdad?, físico. Si dijere el pie, porque dice, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será el cuerpo?, se pregunta. Si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso se pregunta, ¿por eso no será del cuerpo? Claro que sí, ¿verdad? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído,
¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero entonces, otra palabra, ¿dónde estaría la iglesia, verdad? Si todo fuera uno, cada uno de nosotros fuera la iglesia del Señor, ¿dónde estaría? No habría cupo, ¿verdad? Solamente uno sería la iglesia y ¿verdad? No habría gracia para todo el universo. Pero por gracia somos salvos y todos miembros de este cuerpo. Entonces, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No le puede decir. Entonces, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, ¿verdad? Y aquellos del cuerpo que nos parecen nos parecen menos dignos, a estos vestidos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, Dios le dio orden, más, dice, de tanto más abundante honor al que le faltaba, para que no haya, desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Verdad? Si a usted se da un martillazo en el dedo, todo el cuerpo lo siente. Los que trabajan en remodelación, o los que, ¿verdad?, no tenemos experiencia y queremos hacer algún trabajito en la casa y de repente nos damos un martillazo en un dedo, todo el cuerpo lo siente, ¿verdad? Entonces, no, lo que está enseñando, hermano Pablo, es de que todos, ¿verdad?, somos dispensables en la obra del Señor. Todos tenemos una función, todos somos importantes, llámese, lleve el título que lleve, ¿verdad?, llámese el apellido que lleve, hermanos, todos somos de vital importancia en el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes para Él. Todos los que estamos bajo este techo somos importantes para Dios y somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos somos esenciales, ¿verdad? Hay trabajos, ¿verdad?, que son esenciales. Le dicen a uno, al empleado, usted es un empleado esencial porque truene, llueva, ¿verdad?, o relampaguee, usted tiene que, si está programado a trabajar, usted tiene que presentarse a trabajar, tiene que arreglársela para trabajar porque usted es esencial, ¿verdad? Usted es un empleado esencial. En la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, todos somos esenciales, todos somos importantes, todos, hermanos, cumplimos un rol diferente, todos tenemos un llamado diferente, todos tenemos una función diferente, tenemos habilidades diferentes. El que es maestro, el que es evangelista, el que es enseñador de la palabra, el que es predicador, el que es ayudador, el que es, verdad, colaborador, cualquier área, hermanos, somos indispensables para el Señor porque somos parte del cuerpo de Cristo. Sintámonos importantes, hermanos, en la obra del Señor, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada miembro, cada célula de su cuerpo, mire, el cuerpo, hermanos, tiene millones de células, y cada una de esas células tiene una función en su cuerpo. Entonces no se sienta menos que otro, ni mayor que otro, sino dice la palabra del Señor, de que los que están en más alta eminencia, hermanos, dice él, que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino sintiéndose un menor que los demás.
porque en el Señor todos somos iguales y todos valemos la sangre de Cristo. Dice, todos los miembros con Él se gozan. Y llegamos al texto que hemos leído. El texto base dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y dice, y miembros, cada uno en particular. Cada uno en particular. Hay un refrán afuera que ¿verdad? Se dice de que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza piensa diferente, actúa diferente, pensamos diferente, tenemos diferentes formas de ver la vida, de hacer planes, de ejecutar los planes. Tenemos diferentes puntos de vista, cada uno, porque somos diferentes. Dice, cada uno en particular, cada persona, cada ser humano, cada individuo es único. Usted es única. Su identidad, sus huellas digitales son únicas. Nadie tiene la misma huella digital y será, mire, ya vemos como 7.3, si no me equivoco, por allá, 7.3 billones de habitantes en la Tierra. 7.3 billones, no estamos millones, no billones. 7 millones de 7 mil millones de personas. Porque un billón es en 1.000 millones. Entonces 7.000 millones, hermanos, de personas en la tierra. Entonces cada uno es único. Imagínense, pues dice el salmista, dice, dice, ¿verdad? Nuestros padres nos engendran, ¿verdad? En el vientre, ¿verdad? El óvulo de la mujer con, ¿verdad? El espermatozoide del varón se vuelven uno. Hay una, ¿verdad? El cromosoma se une en uno y se crea ¿verdad? El feto, ¿verdad? Pero dice David, dice, tú me formaste en el vientre de mi madre. Nuestros padres nos engendran, pero quien nos da la forma en el vientre de la madre, hermanos, es Dios. Él nos forma, ¿verdad? Nuestro dedo, nuestra identidad, nuestro ADN. Él nos da nuestra identidad. Él nos forma. Tú me formaste en el vientre de mi madre, decía el salmista David. Entonces, ¿verdad? Entonces cada uno es único en particular. Y dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Dice él, oye, estas preguntas son bien fáciles de responder, pero para que todos lo entendamos, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Verdad que no? Le pregunto, ¿son todos apóstoles, iglesia? No, ¿verdad? Usted responde, yo lo leo y usted responde. ¿Son todos profetas? No, ¿verdad? Dice, sigue diciendo, ¿hacen todos milagros? No, ¿verdad? Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? No, dice dice las respuestas comunes. ¿Hablan todos en lenguas? Pero usted que no habla en lenguas, ¿es menos del que habla en lenguas? En ninguna manera. Cada uno tiene su función. Cada uno tiene, ¿verdad?, el don que Dios le ha dado conforme. Y úsese conforme la medida de fe que cada quien le fue dada por la gracia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces sigue diciéndose, ¿interpretan todos? No. Entonces, procurar pues los dones mejores. Mas yo procuro, dice, un camino aún más excelente. Os muestro un camino más excelente. Por eso, y en otra escritura, ¿verdad? Dice él que se acabarían los dones, que se acabarían las lenguas, que se acabarían los sueños, que se acabaría todo. Pero el amor nunca dejaría de ser amor. Entonces, el amor es la preeminencia de todo, hermano. Todos estos dones que hemos estado enumerando y que Pablo está aquí, ¿verdad?, enumerando en esta ocasión, todos operan bajo el amor de Cristo Jesús.
El amor que nos fue dado por medio del Espíritu Santo, como Romanos 5:5 nos dice, ¿verdad? Que el amor de Cristo nos ha sido dado por medio del Espíritu Santo, que nos fue derramado en nosotros, ¿verdad? Que ya no está con vosotros, sino en vosotros. Entonces, cada uno conforme al amor que le fue dado, puede echar a andar y operar en esto, ¿verdad? En este ambiente maravilloso, y cada quien, ¿verdad? Sin andarnos discriminando los unos a los otros, conforme a la gracia que nos fue dada, hermanos, ¿verdad? Trabajar en la obra del Señor, cada uno según el don que ha recibido, ya sea de servicio, ya sea de ayudar, ya sea de pasar patio, ya sea de ornamento, ya sea de enseñar, ya sea de manejar, ya sea del terreno que Dios nos haya plantado. Hermanos, nosotros tenemos que crecer en la obra del Señor y no quedarnos estancados, porque la diversidad en la iglesia es algo maravilloso. La diversidad en la iglesia hace una iglesia riqueza, hermanos, hace una iglesia rica, hermanos, abundantemente, en que no nos hará faltar nada. Llámese el terreno que estemos plantados, ya llámese el terreno que hermanos, Dios nos haya puesto. Ustedes se acuerdan, uno de los valientes que se llamaba Sama, hijo de Age, dice de que había un terreno lleno de lentejas. Ese terreno le pertenecía a él, y lo que él producía ahí, las lentejas, el fruto que producía esa tierra, hermanos, era el alimento, el sustento de su familia, el sustento de su casa, era el sustento de su familia, de todos los de su casa. Dice que los filisteos, hermanos, quisieron, hermanos, arrebatarle, ¿verdad?, la cosecha y arrebatarle su terreno y lo que estaba plantado en su terreno. Dice que este Sama se paró en aquel terreno, hermanos, y defendió aquel terreno y mató a todos los enemigos que querían poseer, hermanos, y que querían arrebatarle lo que a él le pertenecía. Nosotros tenemos que ser valientes. Nuestras armas no son carnales, hermanos, sino poderosa en Cristo Jesús, Señor nuestro, para destrucción de fortaleza. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Entonces tenemos que pararnos, defender nuestro terreno, defender nuestra familia, defender, hermanos, lo que nos pertenece, hermanos, y defender los talentos que Dios, ¿verdad?, ha depositado en cada uno de ustedes. Cada uno, Dios le ha dado, aunque sea uno, como ya hemos dicho. Si usted le ha dado 2, multiplíquelos. Si le ha dado 3, 5, hermanos, trabaje en ello, ¿verdad? Pero no hay que dejar de trabajar en la obra. Hay que, hermanos, siempre, ¿verdad?, esforzarnos. Usted sabe muy bien, hermanos, ¿verdad?, no todos tenemos la misma función y no vamos a funcionar. Y en cierta forma, hermanos, el pastor, el ministerio, tienen que tener esta sabiduría, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, no me pueden poner, ¿verdad?, a mí en una función, ¿verdad?, de que yo sé de que, imagínense que me ponga a mí a cantar, hermanos. Lo voy a echar a correr, ¿verdad? Entonces, el canto no es algo que, no es un talento que Dios me ha dado a mí. Entonces, cada quien sabe, ¿verdad?, cada quien sabe cuál es su función en el cuerpo de Cristo. Cada quien sabe. Y Dios, usted lo sabe. Yo lo sé. Cada quien lo sabe, solamente usted lo sabe, ¿verdad? Y Dios sabe lo que Dios ha puesto en usted. Entonces, y también, ¿verdad?, los líderes, nuestros líderes, tienen que usar la sabiduría de Dios, ¿verdad?, el conocimiento de Dios, ¿verdad?, y saber, ¿verdad?, también en ciertas funciones, ¿verdad?, en cuanto a la edificación del cuerpo de Cristo, sabe quién desempeñar cada función, ¿verdad?, esa función en particular. No todos vamos a, ¿verdad?, tener la capacidad de poder, ¿verdad? A veces decimos que todo sea para la obra del Señor, pero, ¿verdad?, los armamos de fe y los revestimos de fe y de valor y usamos estas palabras. Y la verdad es que, ¿verdad?, a veces no habiendo quien lo haga, Dios acepta, ¿verdad?, el sacrificio, pero estamos conscientes de que ciertos terrenos no son los dones que Dios nos ha dado. Entonces, pero Dios sea ayudándonos para que Dios sea levantando, ¿verdad?, diferentes talentos, porque la mies es mucha, ¿verdad?
La obra del Señor es abundante, la obra del Señor, hermanos, es grande, pero necesitamos obreros, necesitamos personas, necesitamos valientes que se armen, ¿verdad? Y que desarrollen ese talento para que podamos, ¿verdad?, la diversidad enriquecer, en la diversidad enriquecer la iglesia del Señor. Que así no haya necesidad de ningún, ¿verdad?, don ni de ninguna decadencia en el cuerpo de Cristo. Entonces, seguimos, Efesios 4. Dice la palabra del Señor en Efesios 4. Vamos a leer del capítulo 4, del 11 en adelante. Dice la palabra del Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, algo de lo similar que ya Pablo enumeró a los Corintios, ¿verdad? Dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar. Oiga bien, esto es el fin, este es el propósito por el cual Dios, ¿verdad?, crea diferentes funciones en el cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, ¿quiénes somos? La iglesia, ¿verdad? La iglesia del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Póngale atención a este texto, hermano, porque es algo muy maravilloso y algo muy revelador para todos nosotros. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad de Cristo, ¿verdad?, crezcamos en todo. Oiga bien, crezcamos, crecer, lo que decía antes. Cada uno le ha dado Dios un talento. Cada uno le ha dado, aunque sea uno. A cada uno Dios le ha dado, aunque sea uno. Entonces dice, crezcamos en todo. Digo yo, hermano, le pregunto, no me lo conteste, contéstese a sí mismo. ¿Está creciendo en todo? ¿Está creciendo su fe? ¿Está creciendo en amor? ¿Está creciendo? ¿Está desarrollando? ¿Está duplicando? ¿Está multiplicando ese talento que Dios le ha dado? ¿Verdad? Entonces, pero la verdad es que todos nos ha dado uno, ¿verdad? Entonces, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? El cuerpo. Pero algo que me llamaba la atención es, hermanos, que el cuerpo, de la cabeza, hablando humanamente, la cabeza es el centro de operación de todo el cuerpo. Si la cabeza no le dice, ve para allá, usted no ve. Si el cerebro, ¿verdad?, de uno no le dice, ¿verdad?, cuando usted tiene algo en la mano y de repente se le cae la mano y su instinto es agarrarlo en el aire, ¿verdad? Su instinto es cogerlo en el aire. Entonces, pero ¿quién manda esa señal? El cerebro, ¿verdad? Entonces el cerebro, según los especialistas dicen que, ¿verdad?, por corrientes eléctricas, ¿verdad?, por medio de la espina dorsal de uno y de todo lo que conecta al cerebro, manda las señales, y esa corriente eléctrica manda las señales a los músculos, y eso hace que se comprima, ¿verdad?, y que reaccione rápido. Eso se le llama el instinto, ¿verdad?, de coger algo en el aire rápido, de apretar algo, porque el cerebro le dice que lo haga. Esa corriente, esa señal corre por su espina dorsal y llega a los músculos, y eso se manda esa señal. Usted quiere golpear algo, primero la señal la manda el cerebro. Entonces el cerebro es el motor, el centro de operaciones del cuerpo, de todos nuestros miembros. Entonces, ¿y qué está diciendo aquí el apóstol? Dice,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? De la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, ¿verdad? Así como nuestro cerebro, hermanos, manda señales, hermanos, y nos dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto hacer. Asimismo, Cristo, a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos ha enseñado el camino. Él es el centro de operaciones. Por eso Él dice, si es que estamos en Él. Ahora, hermanos, dice Él, el Espíritu Santo está en vosotros y sois hijos de Él. Si es que el Espíritu Santo está en vosotros y ahora sois hijos de Dios. Porque tenéis el Espíritu Santo de Él. Dios nos ha dado espíritu, dice Él, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Padre nuestro, Abba Padre. Entonces, si Él nos ha dado un espíritu en nosotros y somos la iglesia de Él, hermanos, tenemos el Espíritu Santo de Dios y no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Es decir, de que ahora le dijo a Pedro, ahora ya no vas donde tú quieres. Ahora ya no te dominas a ti mismo. Ahora ya no te gobierna el yo personal, sino que ahora te va a gobernar otro. Y esto es el cerebro, ahora este es Cristo. Por eso, hermanos, qué maravilloso. ¿Se recuerdan ese encuentro que Pablo tuvo cuando iba a Damasco? Esa luz más resplandeciente que la luz del sol, que lo tumbó a tierra de ese jinete. Hermanos, qué maravilloso. Vemos cuando cae a tierra, Él le dice, dura cosa te he dar cosas, es verdad, contra el aguijón. Esto es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Usted es valioso para Cristo. Usted es algo valioso porque es el cuerpo de Cristo. Por eso cuando alguien se levante contra ti, hermanos, por un camino vendrán contra nosotros, pero dice la palabra del Señor que por 7 van a huir delante de nosotros. Porque somos la iglesia del Señor. Tenemos el Espíritu Santo de Dios y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia del Señor, de quien todo el cuerpo, dice, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todas las coyunturas le dan estabilidad y equilibrio a este cuerpo, ¿verdad? Usted puede correr, hermano, puede perder el balance, pero hermano, se vuelve a balancear porque todas las coyunturas se ayudan mutuamente, ¿verdad? Y se le dan estabilidad al cuerpo. Así es la iglesia del Señor. Usted, por sus ofrendas, por sus diezmos, por lo que ayuda, por lo que aporta, usted le da estabilidad financiera a este barco, que es la iglesia del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero ¿qué pasara, hermanos, si no ofrendáramos y todos dejáramos de diezmar, todos dejáramos de ofrendar? Se hunde, ¿verdad? Lo podríamos más estables o inestables. Inestable. Habría una inestabilidad económica. No podríamos hacer nada, no podríamos, hermanos, pagar los biles, no podríamos tener electricidad, no podríamos tener calefacción, aire acondicionado, el seguro de bienes, empleados, ¿verdad? El seguro de, ¿verdad? Las letras de las bienes. No podríamos funcionar como iglesia. Pero gracias a Dios por la voluntad y por la responsabilidad de todos que vamos, ¿verdad?, empujando en este barco, hermanos, la iglesia del Señor tiene estabilidad y sigue funcionando. Y esto es, hermanos, conforme, ¿verdad?, cada uno según, ¿verdad?, Dios ha provisto y nos ha bendecido y nos ha provisto y nada nos ha faltado y nada nos faltará, dice la alabanza, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza, hermanos. Mire, hermanos, usted puede perder la brújula, pero se va a alinear tarde o que temprano, porque Cristo
es la cabeza. Y algo muy esencial es que el cuerpo no puede estar separado de la cabeza. No, nunca. ¿Verdad que nunca? No. La cabeza no puede estar allá y el cuerpo puede estar acá, porque fuera, ¿verdad?, el sin cabezas. Como el que asusta, que dicen, ¿verdad?, los mitos allá afuera. Sería el sin cabeza. Pero la iglesia del Señor tiene cabeza. Y la cabeza es Cristo. Y si Él va al mando de este barco, estaremos bien, hermanos. Estaremos completos. Por eso dice Pablo, vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Él. ¿Verdad? Nos pueda faltar, podemos tener opulencia económica, podemos tener escasez de comida, podemos tener escasez de cualquier otra cosa, pero nos puede faltar todo. Pero si tenemos a Cristo, estamos completos. Estamos completos en Él, porque Él es nuestro todo. Y si estamos en Él, estaremos completos. Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, ¿verdad? La actividad propia de cada, dice propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es el fin de todo, ¿verdad? Cada uno deberíamos, hermanos, de edificarnos. Cada uno de los miembros, los unos de los otros. ¿Qué nos aconseja el apóstol Pablo? ¿Verdad? De que los fuertes llevemos la carga de los más débiles. Y a veces, hermanos, ¿verdad? Por vergüenza, ¿verdad? Por vergüenza vuestra, de todos nosotros lo digo, ha habido esta vez en el pasado, ¿verdad?, en otras iglesias, ¿verdad?, que somos el cuerpo de Cristo. A veces los aborrecemos los unos a los otros. Como dice él, usted no le puede decir, la mano no le puede decir al ojo, no te necesito, ¿verdad? Ni la pestaña no le puede decir al ojo, no te necesito, porque ella nos protege, ¿verdad?, de la basura, nos protege de los insectos y de cuantas cosas. Entonces no le podemos decir a ninguno de nuestros miembros que no lo necesitamos, ni a alguien, hermanos, de que, ¿verdad?, es herido por el pecado, podemos desecharlo. No podemos, sino, hermanos, ¿verdad?, que el mismo cuerpo produce defensa. Usted se hace una herida, el mismo cuerpo produce defensa para cicatrizar esa herida. Entonces así debemos de ser los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. Ayudarnos, extendernos una mano amiga, decirle, hermano, sigue adelante. En el nombre del Señor, restáurate. Si necesitas un amigo, cuenta conmigo. Dice que, hermanos, un amigo, hermanos, en todo tiempo ama el amigo. Y nuestro amigo, hermanos, por excelencia se llama Cristo. Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces hay que ser, hermanos, misericordiosos en la obra del Señor. Aquí no estamos nosotros, hermanos, para condenarnos los unos a los otros, ni agredirnos de este púlpito los unos a los otros. Hermanos, aquí estamos para edificarnos en amor los unos a los otros, dice la palabra del Señor. ¿Verdad? De que nos confronte la palabra del Señor, pero no confrontarnos nosotros mismos con nuestras palabras groseras, o, ¿verdad?, o con nuestros insultos o palabras, hermanos, deshonestas que salen de nuestros labios. Que, hermanos, que la palabra del Señor sea la que nos reprenda, que la palabra del Señor sea la que nos confronte, pero no nuestras propias palabras. Porque a veces, hermanos, confundimos, ¿verdad?, de que agarramos un texto y lo aplicamos a nuestra propia interpretación y lo sacamos de nuestro contexto para el fin que nosotros queremos. Y eso nunca es así. Dice la regla, hermanos, de interpretación común, que un texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces, un texto mal aplicado o empleado y fuera de su contexto, hermanos, es un pretexto para agredirnos a nosotros mismos. Y nosotros tenemos, hermanos, tenemos la mente de Cristo. Por eso la palabra del Señor nos exhorta, nos aconseja a que, hermanos, crezcamos en el conocimiento de Cristo. Si alguno es falto en sabiduría, dice la palabra del Señor,
pídasela a la cabeza. Pídasela a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Entonces, si alguno tiene falto de sabiduría, pídasela al Señor y Él se la dará escasamente. ¿Verdad que no? No dice escasamente. Se la dará abundantemente. Entonces Él es nuestra cabeza, hermanos. Él es nuestra cabeza, hermanos, y donde está la cabeza, hermanos, está el cuerpo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, y como Cristo, aquí está el cuerpo, que es la iglesia del Señor, aquí está la cabeza, que es el cuerpo, hermanos, aquí está el cuerpo, y como aquí está el cuerpo, aquí está la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? En medio de nosotros. Porque donde están 2 o 3, dijo Él, congregados en mi nombre, ahí estaría Él. Si aquí está la iglesia, que es parte y miembro del cuerpo de Cristo, aquí está la misma presencia del Señor. ¿Cuántos se alegran por eso, hermanos? Cristo, si que Dios es por nosotros, dice la palabra del Señor, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Concluimos con esta porción de la palabra del Señor, hermanos, en el mismo Efesio, que dice la palabra del Señor. Dice Efesios capítulo 1 y su verso 19. Y con la supereminente grandeza, según el poder, para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen en Cristo? Para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poderío, y sobre todo, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué maravilloso Dios, ¿verdad? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Bajo sus pies, todas las cosas las sometió bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo de aquel que lo llena todo en todo. Así que somos bienaventurados. Usted es importante, usted es un miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene una función en el cuerpo de Cristo, usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Alegrémonos, gocémonos, crezcamos en la gracia que hemos recibido, hermanos, ayudémonos, soportémonos y amémonos los unos a los otros, porque todos somos el cuerpo que es la iglesia del Cordero, que viene a levantar, hermanos, en un momento, un poquito, y el que ha de venir vendrá, y hermanos, nos arrebatará a su trono de gracia. Que la gracia del Señor sea con cada uno de vosotros, que el Señor les bendiga, y adelante la orden del Señor.